algo muy difícil de poder explicar. Y es difícil porque no es un premio a mi persona, obviamente. Es el premio a una labor constante que nació, ni más ni menos allá en el año 1970, y que seguimos aquí. Una labor constante, digo, de empleados, de un voluntariado coordinado por esta campaña Juntos Podemos, y de toda una serie de instituciones de título público o privado, de una ingente masa, lo voy a decir así, aunque quizás la expresión no sea lo más apropiado, de personas anónimas que aportan su ayuda, tanto económica, pero también esa ayuda tan necesaria de reconocimiento. Y esto es lo que yo quiero hoy aquí expresamente manifestar. Indudablemente, cuando una corporación como es el Colegio de Abogados reconoce una labor en favor de los más desfavorecidos y los más débiles, es que estamos en una sociedad que es sensible a estas necesidades. Y naturalmente nosotros tenemos que agradecer que se reconozca, como digo, esa labor que desde la Orden Franciscana, desde esta entidad franciscana, se está llevando a cabo. Como digo, con la ayuda, no podríamos llevarla en absoluto, con la ayuda de tantos y tantas personas que de alguna manera, día a día, ese día a día, elaboran un trabajo para que todas estas personas que carecen de recursos, no voy a explicar la historia, la conocemos todos, tristemente, la historia de tantas personas que digo que sin recursos vienen a nuestra puerta y saben que son acogidas. Y eso se puede hacer, y eso es digno también de aquí expresar nuestra gratitud y nuestro agradecimiento por reconocer esta labor. Pero eso también, y quiero terminar con estas palabras, esto también nos obliga a tener un ejercicio o hacer un ejercicio de responsabilidad, porque no podemos defraudar a nadie. Y este galardón que se entrega es para nosotros el acicate de que día a día tenemos que ir trabajando más y más por esta cuestión. Siempre he dicho, y lo dije cuando hace 3 años se reinauguraba las instalaciones nuevas de este Centro Juan 23, una sociedad se legitima siempre cuando sabe estar al lado de los más desfavorecidos, de los más débiles, en la lucha de esos derechos humanos. Esos derechos humanos son los que día a día nosotros queremos hacer patente en estas personas. En nombre de todos esos usuarios, de tantos que vienen a nuestro albergue para ser atendidos en sus necesidades básicas, para ser atendidos también y orientados, para ser incorporados al mercado de trabajo, la gota de agua, pero eso sí, constante y diaria, en nombre de